Buenas tardes, os damos la bienvenida a este encuentro profesional en materia de buen gobierno como elemento para mantener y crear valor institucional, organizado por Unión Profesional en colaboración con Wolters Kluwer Formación. El objetivo de esta jornada es generar un espacio para la reflexión, para el debate en torno al buen gobierno y las distintas situaciones y necesidades que surgen en los distintos ámbitos institucionales y en relación a la aplicación del mismo. Queremos profundizar sobre las pautas, las reglas y las conductas enfocadas a la mayor transparencia, al buen hacer, a fin de poner en valor la trascendencia de esta materia y prevenir posibles irregularidades que menoscaben el buen nombre o la reputación de cualquier corporación. Hemos querido presentarlo como un encuentro entre profesionales, donde profundizaremos en varios conceptos, con la intención de presentar diferentes perspectivas, tanto desde el ámbito público como el ámbito privado, y siempre teniendo como base el ámbito colegial. Y me presento, soy Alicia Calderón, pertenezco al equipo de Wolters Kluwer Formación, y en esta sesión vamos a contar con la moderación de Dolores Martín, responsable del Departamento de Estudios e Innovación de Unión Profesional, y agradezco también la participación y la oportunidad de poder compartir la experiencia de nuestros ponentes. Bienvenido Sergio Jiménez, responsable de Producto de Gobierno Contratos, herramienta de gestión de los planes de contratación pública y especialista en ayudar a las administraciones públicas en su propia transformación digital. A Carlos Balmisa, secretario general del Colegio de Registradores de España, también ha sido vocal de la Subsecretaría de Economía y Competitividad y letrado de los Servicios Jurídicos del Ministerio de Defensa, y a Paloma del Bac, experta en gestión corporativa en gobierno corporativo y compliance. Actualmente colidera también el Comité del Buen Gobierno Corporativo de EGEICOM, que es la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. La estructura de la jornada va a permitir que los distintos ponentes nos den su punto de vista desde su perspectiva de las distintas temáticas que vamos a tratar, pero también tendréis disponible un espacio a través del chat para trasladarlos vuestras preguntas y vuestras consultas. Queremos que sea una jornada activa y participativa, así que nada, pues daros las gracias nuevamente por acompañarlos y Dolores, te dejo ya la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias Alicia, gracias por tus palabras. Bueno, en primer lugar me voy a tomar la licencia unos minutitos para hacer dos cosas. En primer lugar, agradecimientos, por supuesto, Alicia, por tus palabras y a Wolters Kluwer por la colaboración que llevamos haciendo ya desde hace tiempo con vosotros, Wolters Kluwer Formación, que yo creo que de las sesiones, de los webinars que realizamos con vosotros son muy fructíferas, gustan mucho, se aprende mucho y ese es un poco también el objetivo de hoy. También a vosotros, los que nos seguís desde casa, los que estáis ahí al otro lado de las pantallas, esperamos que esta sesión la hemos pensado mucho para que interese a perfiles muy diferentes, muy diversos. Es un tema muy importante, cada vez creo yo que tiene mayor importancia el tema del buen gobierno, cómo gestionar. Y lo hemos estructurado de una manera que espero que sea también os resulte de especial interés para todos los que estáis ahí. Y, por supuesto, a nuestros ponentes, Paloma, Carlos, Sergio, por acompañarnos hoy en este día, por darnos un ratito de vuestro tiempo. Muchísimas gracias a los tres. El objetivo de hoy es, como apunta el título de este webinar, es tratar el buen gobierno con el objetivo de mantener y crear valor institucional, ¿no? Que es en lo que nos vamos a centrar, hoy. Entonces, porque tengáis una idea desde casa, más o menos cuáles van a ser los temas que vamos a abordar, vamos a estructurar esta presentación o este webinar en tres bloques principales. Por un lado, ese primer bloque sería sobre la definición, vamos a establecer un poquito qué entendemos por buen gobierno y cuáles son los elementos característicos que lo integran. Por otro lado, en un segundo bloque nos queremos centrar en el punto de vista del buen gobierno desde dos conceptos, desde dos perspectivas. Por un lado, la normativa, o sea, el cumplimiento, y por otro lado, la sensibilización, la cultura de buen gobierno dentro de las propias organizaciones, ¿no? De qué manera o cómo se manejan estos dos conceptos, si son complementarios, si los tratamos de manera diferente, de manera diversa. Y el último bloque tiene por objetivo todos esos conceptos que habremos abordado hasta el momento, esa parte más teórica, vamos a irlas descendiendo poquito a poco. En esta última parte, este último bloque que tiene un carácter más
práctico, como vengo diciendo, ¿no? Entonces ahí veremos, bueno, pues qué es el código de conducta, quién, cómo, cuándo, por qué. Vamos a intentar en esta sesión de una hora y un poquito ir abordando todas estas cuestiones. Cabe destacar también un tema que me parece especialmente relevante. Los ponentes que hoy nos acompañan representan diferentes sectores con el objetivo de poder plantear el concepto de buen gobierno, el análisis que vayamos haciendo desde esos tres ámbitos, ¿no? Desde esos tres sectores. Paloma del Val lo aportará una visión desde el punto de vista de la empresa, del ámbito privado. Sergio Jiménez un poco desde el ámbito del ámbito de las administraciones públicas, el ámbito público, y luego tenemos la visión de Carlos Balmisa que hace ese mix, ¿no? Las corporaciones de derecho público, los consejos generales y superiores y colegios de ámbito nacional tienen esa doble vertiente. Son entidades mixtas, público-privadas, y las llamamos corporaciones de derecho público, ¿no? La ley les atribuye una función específica muy conectada con la protección del interés general. Esa es la parte pública característica de los colegios y consejos generales. Bueno, como ya ha comentado Alicia, os invitamos a que vayáis haciendo vuestras aportaciones, los que estáis al otro lado, desde vuestras casas, que planteéis vuestras dudas e inquietudes, no os quedéis con ellas. El objetivo de este espacio es precisamente debatir, reflexionar, las iremos tomando y a medida que vayamos avanzando en el webinar, la parte final habrá un espacio específico para vosotros, para abordar estas cuestiones. Muchas gracias, los que estáis en casa. Y sin más, empezamos. Empezamos con este primer bloque, ¿de acuerdo? Ya venía comentando que el objetivo principal de este primer bloque es tratar de acotar ese concepto, ¿no? De buen gobierno. Entonces, nos gustaría saber, tal y como se ha apuntado ya en esos perfiles, y he comentado un poquito antes esos tres perfiles, ámbito público, privado y mixto, bueno, nos interesaba saber qué entendéis vosotros desde cada uno de vuestros ámbitos de trabajo, desde vuestros ámbitos de experiencia profesional, qué entendéis por este concepto de buen gobierno y cuáles serían los elementos que más lo caracterizan. Si os parece bien, Paloma, comenzamos contigo. Fenomenal. Primero, muchísimas gracias por la invitación a Unión Profesional y a Walter Skruber por la oportunidad de participar en estas magníficas webinars que realizáis y que me parecen súper útiles y que, bueno, tienen una labor divulgativa muy interesante y os doy mi enhorabuena, ¿no? Bueno, a mí me gustaría empezar con un poquito de historia, porque creo que es muy importante para llegar a lo que es el gobierno hoy entender cuál ha sido el pasado, ¿no? Cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de lo que hacían los griegos cuando dirigían el timón de un barco, que es lo que hacían, era el kubernetes, ¿no? Era el director, el que llevaba el timón era el que hacía el kubernetes, que es de donde viene la palabra gobierno. Y es muy curioso que es una palabra que ha evolucionado muchísimo y digamos en las últimas décadas, ¿no? Desde el año 90 para acá, aunque dicen que quizá los conceptos de ética empresarial son más antiguos, estamos hablando de los años 70 a nivel académico, pero la realidad es que el gobierno corporativo como tal lo empezamos a desarrollar en el mundo empresarial a partir de los años 90, ¿no? Y yo distinguiría 4 etapas en el gobierno, porque si queremos entender el gobierno hoy tenemos que saber dónde partimos. Quizá hay una primera etapa que yo la llamaría la etapa se llamaba de control de agencia, que es aquella etapa que empieza en los años 90, en la cual el gobierno corporativo lo que se hace es centrar en el control de la dirección, de los propietarios de las empresas respecto de los directivos, ¿no? Es decir, se trataba de que realmente no se cometieran ningún tipo de situaciones que pudieran perjudicar la propiedad de la compañía. Y en esa etapa, que la podemos llevar desde los años 90 fundamentalmente, pues se publica el primer código de gobierno corporativo, que como tal podemos llamar, en 1992, que es el código británico Cadbury, que fue, digamos, el que abre el camino a este tipo de gobierno. La segunda etapa que podemos hablar es, digamos, el de la transparencia financiera. ¿Y cuándo empieza esta etapa? Yo creo que es a finales de los años 90, en el año 2000, se produce una gran crisis a nivel de gobierno corporativo, que fue el escándalo Enron en el año 2001. La sociedad Enron, curiosamente, había sido una sociedad tremendamente premiada por sus éxitos, por sus grandes aportaciones al mundo empresarial, había sido premiada como una de las mayores empresas del Fortune 500 y de repente, pues empezó a entrar en determinados negocios que tenían una sofisticación financiera muy importante y se vino abajo. Pero se vino abajo con la colaboración, digamos, del falseamiento de cuentas a través de los auditores. Esta etapa, digamos, como decía, es la de la etapa en la que se empieza a atajar el gobierno
no solo habíamos empezado por el control de los mandos intermedios, ahora vamos a pasar por el control y por la transparencia financiera. Es decir, que la compañía realmente responda a lo que es en realidad. Porque lo que se había producido básicamente era un falseamiento que no daba lugar, digamos, a conocer cuál era la situación de la compañía. Y eso es, digamos, lo que dio lugar a una avalancha de regulación normativa de gobierno corporativo, siendo la más importante la Sarbanes-Oxley Act, que es una normativa norteamericana que tuvo su reflejo en muchísimos códigos posteriores a nivel europeo, como fue el Código Aldama, por hacer algo próximo en España, ¿no? En esta etapa coincide, daros cuenta que es una etapa de extraordinaria bonanza económica, desde el año 2001 hasta el año 2008, que sería la etapa ya siguiente, que sería la crisis del subprime, se produce, digamos, una etapa de mucha bonanza económica en la cual las empresas empiezan a ganar mucho dinero, existe una buena situación económica, y es cuando se empieza a desarrollar con el libro verde de la Unión Europea lo que se llama la responsabilidad social corporativa. Y ahí empezamos ya a tener cierta confusión en qué es una cosa, qué es la otra y cómo podemos integrar y cómo podemos hacer compatible una cosa con la otra, que si tengo en algún momento lo explicaré después. La tercera etapa del gobierno será la que llamaremos de conectividad social, y esa ya viene con la gran crisis del 2008, que en España quizá llegue en el 2012, y es una etapa en la cual se produce una extraordinaria crisis económica por esa interconectividad que existía a nivel global, es decir, esa economía ya globalizada que llegó a producir, bueno, pues más de 60 millones de desempleados, más de 200 millones de nuevos pobres, más de 1,3 trillones de pérdidas en millones de dólares, es decir, se produjo lo que se llama esa verdadera crisis, que es la que ha producido esa gran avalancha normativa que ha vuelto a perfilar lo que es el gobierno corporativo. Y esa crisis ha generado, digamos, un montón de normativa, pues en España ya tendríamos, por ejemplo, el código de la CNMV que se publicó después, los principios de Basilea, los principios del G20, los principios de la OCDE. A partir de ahí empezamos ya a gestionar, a entender que la empresa forma parte del tejido social, que es uno de los actores fundamentales del tejido social y que tiene que incorporar los valores de la comunidad, los valores de la sociedad en los procesos de gestión. Y además en esta etapa se produce ya al final de ella, en el año 2017, un momento muy importante, y es que surge la Directiva de Información No Financiera. Esto es un aspecto muy importante para las empresas y yo diría para todo tipo de instituciones, porque lo que se trata es de gestionar la accountability. Quiere decir que no solamente nos vamos a comprometer con insertarnos dentro del tejido social, vamos a responder al tejido social, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, vamos a las demandas que tienen nuestros consumidores, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a proteger los derechos humanos. No solo lo vamos a hacer, sino que además lo vamos a reportar y lo vamos a informar. Y ese es un punto fundamental en el que desciende el gobierno y se hace desde algo que realmente se quedaba todavía en las partes más altas de la organización, tiene que descender y tiene que formarse y transformarse en políticas y en procesos que conviertan a la organización en una organización con un buen gobierno corporativo, ¿no? Y la última etapa, y ya con esto concluiría para dar lo que sería una definición, es la etapa de las taxonomías. Ahora mismo estamos en una etapa de taxonomías en las cuales lo que se está haciendo precisamente es buscar aquellas inversiones o aquellos activos que realmente favorecen el desarrollo social y el desarrollo económico de la sociedad, ¿no? Entonces, la primera que tenemos, pues, por supuesto, la más conocida ahora mismo es la taxonomía medioambiental de la Unión Europea, en la cual se va a producir una importante realocación de los activos financieros en aquellas actividades que realmente no produzcan un daño, en este caso medioambiental. Pero además, lo más importante es que va a haber una segunda taxonomía que esperamos que se publique en el próximo año en la Unión Europea, en el año 2022, que se llamará la taxonomía social, en la cual se va a desarrollar, digamos, todas aquellas cuestiones que son de carácter social, de protección, digamos, de la ciudadanía y de conexión de la empresa en el tejido social, de implicación en el tejido social, se van a descender mucho más a partir de ello. Y bueno, si tuviéramos que definir, que supongo que es lo que haremos todos, definir qué es el gobierno corporativo hoy, yo diría que el gobierno corporativo pues no tiene nada que ver con el gobierno corporativo que se planteó en su momento, ¿no? El gobierno corporativo es, digamos, ahora mismo una forma de gestionar y de dirigir instituciones y organizaciones
siempre de una forma estratégica. Cuando digo estratégica es porque tenemos que estar atendiendo, porque las demandas sociales no son constantes, son cambiantes, son variables. Estamos, como decía, en el mundo VUCA, en el cual tenemos que atender a esa ambigüedad, esa complejidad, con lo cual digamos, ese gobierno corporativo tiene que ser extraordinariamente flexible, pero y tiene que crear valor, sobre todo a futuro. Es decir, tiene que estar centrada en esa sostenibilidad y esos planteamientos y esta estrategia tiene que estar centrada, digamos, en el mantenimiento y la sostenibilidad de la compañía, basada sobre los pilares fundamentales de su apoyo en las demandas sociales. No olvidemos que el gobierno corporativo está evolucionando y ha evolucionado en las sociedades más avanzadas democráticamente, precisamente porque esas son sociedades en las cuales se pueden producir ese tipo de demandas sociales, digamos, para hacer los cambios en las entidades o en el tejido empresarial, ¿no? Y eso, quiero decir, está muy avalado también, pues, digamos, por los grandes inversores institucionales, ¿no? Pues todos conocemos BlackRock. BlackRock, uno de los principios que tiene fundamentales a la hora de invertir sus 5 trillones de fondos de pensiones americanos, se lo dedica en aquellas compañías que tienen una verdadera estrategia de sostenibilidad y orientadas con un buen gobierno corporativo hacia crear valor a futuro. Yo diría que el gobierno hoy es crear valor a futuro. Muchísimas gracias, Paloma. Si quieres, Carlos, continuamos contigo en esa perspectiva de cómo descender ese concepto de buen gobierno desde el punto de vista de las corporaciones de derecho público. Permíteme simplemente que comente rápidamente que Unión Profesional representa a 37 profesiones, a 37 consejos generales y superiores de colegios profesionales y colegios de ámbito nacional, simplemente para que tengamos una visión también de esa perspectiva global de las diferentes profesiones. Y registradores, obviamente, es uno de ellos. Adelante, Carlos, cuando quieras. No, adelante. Un momentito, por favor. Mejor, perfecto. Hablar después del sector para tener una lectura completa del sector privado y del sector público. Apaga, por favor, tu audio. El audio de tu... Ok, perdona, ya no os interrumpo más. ¿Vale? Pues, Carlos, con mucha libertad. Si prefieres que intervengas... Bueno, voy adelante por lo menos, no os preocupéis. Bueno, antes para ver la lectura del sector público, no sé qué pensará él, ¿no? Pero ¿me escucháis alguna? Que veo las caras de comprensión. ¿Me escucháis? ¿Escucháis? Sí. Ok, bueno, vamos a ver. El gobierno corporativo trataré de estar un poco con la postura, esta postura personal, no es colegial, porque bueno, como suelo hacer habitualmente, me voy a discutir de cualquier cautela, ¿no? Bueno, vamos a prescindir de los papers en materia de gobierno corporativo. Me ha encantado la explicación que ha hecho Paloma de Val, el ITER es buenísimo. Solo por añadir una cosa, a futuro, aparte del reglamento de economía, lo he dicho, tenemos una propuesta de TSRD que va a retrasar un poco más, vamos a estar en 2022, va a estar en vigor el 1 de enero de 2024. Es muy interesante porque la Comisión Europea, y hay cierta guerra, ha encargado a EFRA que haga la estandarización, la taxonomía de la información sobre sostenibilidad, y a futuro ya no hablaremos de información financiera, sino de información sobre sostenibilidad. Pero cuidado, también hay mucha hipocresía en todo esto. No sé qué ya Sergio al respecto. Los colegios profesionales estamos muy distantes todavía de un concepto tradicional clásico de buen gobierno. ¿Qué es un concepto tradicional clásico de buen gobierno? ¿Tenemos que seguir los estándares privados? Esa es la aproximación que tenemos que hacer. Mi postura tradicional, en primera definición, es un escenario, es un laboratorio de innovación. Aquí no tenemos límites, podemos hacer muchísimas cosas. Es que tenemos patrones tradicionales o clásicos de lo que es un buen gobierno corporativo. En la misma administración pública, lo que dirá Sergio, hay una norma que lo quita de forma expresa y habla de intereses, bueno, hay incompatibilidades. Escasamente, es muy mediocre, perdona la franqueza, es muy mediocre, no dice prácticamente nada. Pero las soluciones imaginativas son inmensas y en el sector privado también. Y los que en el sector público examinamos el sector privado, estaba compelido, nos sentíamos muchas veces frustrados porque había muchas más posibilidades. En el gobierno del corporativo, la diversidad de los consejos, la diversidad intelectual, la crisis de los sesgos, que luego podemos hablar si queréis. Por tanto, ¿qué es el gobierno corporativo? Un lugar imaginativo, un laboratorio de innovación donde podemos hacer de todo lo que uno se imagine, que no conocían las leyes, los usos y las buenas costumbres.
Pero es interesantísimo, porque ¿dónde podemos trabajar? ¿Podemos trabajar en un código ético? Por supuesto. ¿Y en un decálogo? Por supuesto. ¿Podemos trabajar en canales de dilemas éticos? ¿Podemos trabajar en códigos de conducta? No. Podemos trabajar en mejorar la transparencia real, no puramente imaginativa o un saco informativo, ¿no? ¿Dónde yo creo que está la clave, me parece? Yo creo que yo estoy lo cito habitualmente, pero que sí me parece esencial. Países fuertes, instituciones sólidas. Esta es la tesis de Mowry Robinson, esa tesis de Harvard, de la escuela de Harvard, esa tesis de la escuela de Harvard, del ejemplo norteamericano, vaya, lo crean los americanos, lo trasladan a Harvard y lo copian de Mowry Robinson en su libro que fracasan los países. La cuestión es si tenemos instituciones sólidas o no. Y desde luego, una institución que se diga a sí misma sólida o tiene un gobierno corporativo interno y externo sólido, pues no tiene legitimidad para hacer nada. Hablando de legitimidad, el gobierno corporativo pasa por focalizar a los ciudadanos, a los consumidores en el centro. Esto ya lo tiene todo el mundo claro. La legislación va en ese sentido. Recordar quién decide blanqueo de capitales, legislación social para ver el beneficiario real. El ciudadano, al final, ya no consumidor, porque el mundo anglosajón, el mundo español, el mundo europeo todavía distingue, pero el mundo anglosajón distingue entre ciudadano consumidor. Sitúa el stakeholder del futuro es el ciudadano, con legitimación, para escuchar a los poderes públicos, para colaborar con los poderes públicos en todo. En todo, en la prevención de blanqueo de capitales, en la apertura de los buzones, por supuesto bajo anonimato, externos en los que nos podrán decir previa una auditoría, la recepción de los fondos NEXT, cualquier cosa. Por lo tanto, buenos cambios del gobierno, todo eso uno quiere hacer, hay que ser valiente y hay que hacerlo. Canal de denuncias, a mi juicio es el primero de buen gobierno. El más importante, con diferencia, es el ejemplo de honradez y de sinceridad. Cuando no hay una política de gobierno sólida, no importa establecer un canal de denuncias, un sistema de ética, con independencia del canal de la dirección, es decir, interno o externo, y bajo un sistema de encriptación anónimo que no permita conocer quién es el que dice algo. Ese es el primer elemento, yo creo, vigoroso de un sistema de buen gobierno. El primero. Y luego son la diversidad de los gobiernos que estaba antes. Pero la diversidad no entendía el sentido de género, una diversidad mucho más comprensiva. Esta mañana en una charla hablaba de cómo se llaman los consejos de la administración del futuro. El máximo órgano de las comisiones de verdad. Yo hablo del consejo de administración del sector privado y del sector público, pues a decir que serán muy diversas, muy heterogéneas, pero muy diversas hasta el punto inimaginable. Es decir, ya no tendremos tipos como yo que saben algo de derecho, bueno, algo, aunque en realidad no me deshonro con el principio de legalidad, y menos para esta charla, ¿eh? Pero no tendremos económicas, sino que tendremos antropólogos sociales, tendremos periodistas, tenemos gente de bellas artes, tendremos gente que esté periodistas, por supuesto, y luego los equipos técnicos, lo que llamamos el management, será otra cosa. Pero yo creo que diversidad en los órganos de gobierno, esencial. Y sistemas de eficaz, ya no solo como traslado de denuncias, sino de colaboración público-privada, apertura. Otro símbolo de un gobierno, a mi juicio, importantísimo, y yo creo que lo puso en práctica y se lo sabe la CNMC, desaparición de las barreras del sector público-privado. Vamos a un mundo en el que no va a haber barreras en el sector público-privado, solo el título, todavía las barreras de acceso por títulos, por cuerpos superiores como son el mío, ¿no? Permitirán hacer distinciones. Tanto caerán, pero en el mundo que viene la colaboración público-privada debería desaparecer. Tanto de lo público y lo privado, al menos para que permitir input diversos entre uno y otro, deberían desaparecer. Y eso es lo que están haciendo las instituciones. No tienen miedo a lo que ya dice la Constitución, a la participación de los ciudadanos en asuntos públicos. Apertura absoluta, pero bajo ciertas premisas. Yo publico mi agenda de forma perspectiva, de forma que alguien sabe que una compañía del 25 viene a verme, publico quién está en la reunión y cuál es la trazabilidad del asunto, las consecuencias que anudan a esa reunión a mi política legislativa, pero colaboración público-privada. Los 9 de la Constitución, maximizados, diversidad en los órganos y sistemas de eficacia en el sentido de colaboración público-privada. Absoluta, absoluta. Todo el mundo puede decir al sector público, todo el mundo puede hablar. La corporación de derecho público, mucho que hacer, porque tenemos una ley del año 74, muchísimo que hacer del año 74, y como decía antes Dolores, una naturaleza mixta muy interpretable. Un profesor ha hecho un gran esfuerzo con muchos documentos académicos muy interesantes, ¿no? Pero son complicados, por ejemplo, desde la perspectiva de transparencia, la ley 19 de 2013 en ayuda del ámbito aplicativo, pero ¿cuál es el ámbito objetivo de aplicación? Bueno, está el documento de unión profesional junto con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y en Buen Gobierno es igual. No estaría de más, mira, es una propuesta, Dolores, que un documento específico para colegios profesionales, para corporaciones de derecho público, perdón, para la 36 de posición en relación con Buen Gobierno. Es un documento interesantísimo. ¿Hasta qué punto las facultades públicas o cuasi públicas de las corporaciones de derecho público, aquellas que se revisten de una connotación de interés general, de interés público, deben ser objeto de ser pautadas o disciplinadas en algún momento de soft law, por supuesto, un código de buenas prácticas, todo el código de gobierno en el ámbito de las corporaciones de derecho público.
Muy bien, Carlos, fenomenal. Yo creo que has dado una visión muy amplia. En cuanto a lo que comentabas de la ley de transparencia, acceso a la información pública con gobierno, comentar que desde Unión Profesional tenemos elaborado una guía desde hace ya algunos años y estamos ahora trabajando junto con la Complutense en otra nueva guía actualizando varios temas recogidos en un gobierno. Sergio, es tu turno. Queríamos cerrar contigo abordando un poco el tema de las administraciones públicas. Me da que por los comentarios que ha hecho Carlos quizás coincidáis en algunos temas. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y desde luego coincido bastante con Carlos, ya nos conocemos desde hace tiempo y la verdad es que compartimos este cierto escepticismo, pena, amargura o cantejondo respecto al buen gobierno, ¿no? En realidad me gusta siempre empezar citando los clásicos. El buen gobierno no deja de ser lo que decía Gene Roddenberry en La voz del Dr. Spock, pensar en el bien de los muchos antes del interés de los pocos. Es posiblemente la principal incógnita y la principal preocupación de la política y de la ciencia política desde antes de que existiera la ciencia política. Decía Paloma, ya los griegos y el Quiberno, ya la República de Platón, que es casi de primerísimo de filosofía, es un tratado de lo que debe ser el buen gobierno y lo que es el gobierno justo. Y desde entonces ha sido una constante la preocupación. En realidad, la política o la ciencia política o la teoría política ha sido siempre una incógnita en la lucha por el buen gobierno. Y en teoría, el principio del buen gobierno debería ser algo tan simple como decían en aquellos tiempos, en los tiempos de Tony Blair, que las ideas de la socialdemocracia debían entrar en una tarjeta de crédito. Las ideas de lo que es el buen gobierno deberían entrar en menos de una tarjeta de crédito, que todos sepamos lo que se hace con nuestra parte de soberanía que cedemos al poder, que el poder responda de lo que hace con esa parte de soberanía y que nosotros tengamos la capacidad de participar en las decisiones hasta el punto en que esas decisiones sean efectivas y a la vez beneficiosas para la mayoría de la sociedad. Esta es la teoría, y así de simple y así de complicada, porque la teoría es muy fácil, pero la realidad es extremadamente compleja. Me ha gustado mucho la recopilación histórica que ha hecho Paloma, porque representa una cosa muy clara, y es que la creación del buen gobierno es fruto de los traumas que vivimos en cada momento de nuestra historia, y además ella lo ha contado. La aparición de las teorías de buen gobierno, de gobernanza corporativa en los 90 es fruto de los excesos de los consejos de administración en los 80, las que nacen en el 2000 es fruto del fracaso de Enron, las que nacen después es fruto de la caída de Lehman Brothers. Vamos perfeccionando nuestro sistema a base de golpetazos contra los muros. Y eso es un tema que en el sector privado suele ir más rápido porque la lógica es unívoca y es clara. O sea, la calidad de la medición del buen gobierno en el sector privado está en el interés de los accionistas, básicamente, y eso es lo que permite esa gran evolución más rápida. ¿Por qué? Porque básicamente un accionista, hasta que hemos llegado a estas últimas etapas que he mencionado Paloma, sabe si un director general o un CEO está haciendo bien su trabajo, si tiene más beneficio y si no tiene más beneficio o más dividendo, pues no está haciendo bien su trabajo. Ahora bien, en la política, ¿cómo sabemos quiénes son los muchos y quiénes son los pocos? ¿Cómo identificamos que una decisión es legítima porque representa al interés de la colectividad y esa colectividad es en realidad los muchos? Y lo que es más y aún más complejo y el giro realmente complicado, ¿hasta qué punto un buen o un mal gobierno es fruto o fracaso de un buen o un mal gobierno o de la incompetencia de los gobernantes o de la indolencia de los electores, ¿no? Este es un tema que siempre me ha llamado la atención porque siempre hay polémica con la responsabilidad del incumplimiento de las promesas electorales. ¿Hasta qué punto el incumplimiento de las promesas electorales es un fruto de un mal gobierno, de prometer lo que no vas a cumplir, o de una incompetencia de haber prometido lo que no ibas a cumplir aunque no sabías que no lo ibas a cumplir? ¿Hasta qué punto ese es un fracaso? Ha señalado Carlos
a otros clásicos, no tan importantes como Jim Roddenberry, pero que son Acemoglu y Robinson, acerca de precisamente la fortaleza institucional. El trabajo de Acemoglu y Robinson, especialmente relevante en plena crisis de 2008, 2010 y los indignados y el nacimiento de los partidos nuevos en España y demás, habla de esa fortaleza institucional, pero siempre está la duda más habitual o la crítica más habitual dentro de la ciencia política más pura, por así decirlo, menos economicista, es hasta qué punto esas instituciones están bien gobernadas por su fortaleza o esa fortaleza es resultado de que esas instituciones están bien gobernadas. Este es un círculo virtuoso. El problema es que todo esto de identificar cuál es el beneficio de la mayoría, quién es la mayoría, quién habla en nombre de la mayoría, cómo identifica la mayoría y qué fruto del mal gobierno es resultado de la incompetencia o de la indolencia o de una mala práctica, nos lleva a ser tremendamente malos creando un buen gobierno. Y esto es así, ¿no? No somos capaces de crear un modelo de buen gobierno porque en realidad lo que creamos es, en el mejor de los casos, instrumentos para evitar el mal gobierno. Es decir, transparencia, rendición de cuentas, participación, no nos garantiza que se gobierne bien. Nos permite, como mucho, evitar que se gobierne manifiestamente mal. Y eso es un fracaso institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente hacemos grandes esfuerzos, pero ¿qué nos garantiza? ¿La transparencia nos garantiza que las decisiones sean las correctas? No, nos garantiza que las decisiones no han obedecido a ciertas lógicas particulares y pasa lo mismo con la rendición de cuentas y pasa lo mismo con la participación. En ese sentido, el buen gobierno es, o lo que llamamos buen gobierno, es en realidad un complemento que debe evitar malas prácticas en aspectos que no cubre el imperio de la ley, el rule of law. O sea, te dicen, es que esto lo tiene que cubrir determinadas prácticas de corrupción, las tiene que resolver los portales de transparencia, no, las tiene que resolver la Fiscalía del Estado y las instituciones judiciales, porque estamos hablando de manifiestas ilegalidades. Sin embargo, por debajo de ese rule of law o ese reforzamiento institucional es fruto de evitar o de complementar o de garantizar que al menos no se sea manifiestamente nocivo y destructivo como gobierno. Más allá de eso, la construcción del buen gobierno es fruto, y lo veremos más adelante, de la creación de una cultura, de la creación de un sistema que sea básicamente el que permita a nivel sociedad y a nivel instituciones garantizar que en caso de que esas decisiones, las malas decisiones se sancionen de manera efectiva, que es en realidad donde estamos en el problema. Tenemos instituciones, tenemos transparencia, pero en Reino Unido gobierna un tipo que robó datos de los ciudadanos a través de Facebook y mintió para hacer un referéndum que es la decisión política más importante de ese país. En Estados Unidos se dio hace prácticamente un año de manera fallida un golpe de Estado y parte de la mitad del país cree que no ha habido un golpe de Estado. Estamos hablando de que hay transparencia, nadie está negando que esta gente no lo haya hecho, es que a la gente no le importa y esa es la prueba del fracaso de las instituciones de gobierno abierto tal y como están planteadas hasta la fecha. Preguntaba si son conceptos que son complementarios o son conceptos que, por el contrario, deben darse un tratamiento diferente. Creo que Sergio ha respondido algo por ahí. Sí, te oigo, Sergio, yo te hemos escuchado. Muy bien, pues Sergio, por favor, si puedes dar respuesta a esta cuestión. Vale, pero ¿qué conceptos serán? Estaba comentando que hay conceptos que son parecidos al buen gobierno, como la responsabilidad social corporativa o la ética. Vale, bien, pues es un tema bastante interesante, porque bueno, efectivamente estamos asociando tres conceptos que están relacionados, ¿no? Por un lado, el buen gobierno habla del buen comportamiento de las instituciones y la ética habla del buen comportamiento individual, que a fin de cuentas repercute en las instituciones y de hecho no tiene ningún sentido hablar de un buen gobierno institucional si no entendemos el buen comportamiento de las personas que componen las instituciones, porque las instituciones son más que las personas, pero son también lo que hacen las personas, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener un buen gobierno institucional si luego el comportamiento
no es éticamente correcto. De hecho, nos podríamos preguntar si es posible un buen gobierno como tal, más allá del armazón institucional o normativo, si lo tenemos en cuenta, si no tenemos en cuenta la ética. El tema de la responsabilidad social corporativa, pues tiene una relación similar. La responsabilidad social corporativa la podemos asociar mucho con la ética a nivel corporativo, ¿no? Y cómo lo que no te define, por así decirlo, la ley te permite tomar decisiones y que te diferencian de que estás haciendo lo correcto o lo que no es correcto. Y eso es una cuestión a tener en cuenta. El buen gobierno, por así decirlo, debería ser el elemento que sienta las bases para que las instituciones funcionen correctamente, pero funcionar correctamente no es necesariamente funcionar bien, no es funcionar, pues nadie te obliga a ser, por ejemplo, más comprometido con causas sociales, ni como individuo ni como organización. Nadie te obliga a tomar determinadas decisiones de tu fuero particular que puedan tener impacto. De hecho, si lo pensamos, por ejemplo, Michel Crozier ya en uno de mis libros favoritos, El fenómeno burocrático, hablaba de que precisamente la burocracia es el fruto que tienen los empleados de organizaciones grandes, no solo públicas, de ajustar sus márgenes discrecionales de decisión, es decir, lo que pueden o no pueden hacer a sus propios intereses y no al interés de otras personas. Ajustarte a tus márgenes legales de decisión y de acción no es algo ilegal. De hecho, es ajustarte, ¿no? Es como las huelgas de celo y este tipo de cosas. Y, sin embargo, es dudosamente ético. Puede ser ético desde un punto de vista interno, es decir, yo éticamente estoy cumpliendo mi normativa, pero no sé si es un tema de ética en el conjunto de las cosas, ¿no? Pues la persona que no, por ejemplo, no tramita rápidamente una ayuda de dependencia en este sentido, porque falta un papel que puede ser accesorio, es un comportamiento que normalmente hemos asociado como burocrático, pero quizás sea un comportamiento ético, ¿no? Es una cuestión difícil de definir y si fuera claro sería todo mucho más fácil. En todo caso, hay que tener en cuenta una cosa y es cuando ya saltamos, esto también es de primero de filosofía, como quien dice, al tercer nivel, que es el que cada vez se está exigiendo más, ¿no? Que es el de la moral, el de la convicción, ¿no? Cada vez oímos más cuando se habla de la ética o de la responsabilidad social corporativa, de que en realidad se crean o no se crean las instituciones que están desarrollando este tipo de normas, este tipo de funcionamientos, lo que están haciendo. Yo personalmente he sido siempre muy escéptico de entender o valorar el compromiso moral o interior de la gente, porque al final solo te puedes creer lo que te dicen. Pero lo que sí que es cierto es que si no lo crees hasta cierto punto, es muy difícil que seas fiel a eso, ¿no? Y todos estos temas de greenwashing, pinkwashing y todas estas cosas que dicen, no, es que lo hacen pero no se lo creen, es un fruto del marketing y es otro concepto que está muy asociado a la ética, al buen gobierno y además, ¿no? Es un problema que también encontramos en las instituciones públicas, por ejemplo, cuando se bloquea por la parte de una junta electoral un portal de rendición de cuentas porque se considera que es propaganda, ¿no? Y son caminos que estamos empezando a definir. Hasta qué punto decir lo que haces o no haces o decirlo de una manera u otra es buen gobierno, es mal gobierno, es ético o no es ético, lo estás instrumentalizando o no lo estás instrumentalizando y a fin de cuentas es un debate a tener en cuenta. Pero en resumidas cuentas, mientras que el buen gobierno hace referencia al entramado de normas que refuerzan a las instituciones, como decía Carlos, para como poco evitar prácticas que deterioren el interés común al que gobiernan esas instituciones, el comportamiento de la ética, el papel de la ética es a nivel individual y lo complementa de manera correcta, el comportamiento de la responsabilidad corporativa es muy parecido al de la ética, pero a nivel corporativo, evidentemente, y quizás un papel más proactivo, porque la ética muchas veces se considera un papel
reactivo de decidir qué se hace o no se hace conforme a esa escala de valores. Y finalmente tenemos el siempre complicado aspecto de la moral, ¿no? Pero yo creo que lo dejaría ahí. Todo esto relacionado con las lecturas que pueden ser más negativas, que es precisamente la comunicación, el marketing y hasta qué punto quien te cuenta lo que hace o cómo lo hace es una persona que está haciendo realmente esto o lo está haciendo de manera instrumental, que es un debate bastante profundo y bastante importante. Y, fenomenal. Sí, yo creo que con este planteamiento, que además nos ayuda a conectar muy bien con el segundo de los bloques, que tiene que ver con eso que hemos comentado también al inicio, que tiene que ver con la cultura versus o no versus obligatoriedad, ¿no? Hemos visto que hay una proliferación y además lo has comentado tú. Yo creo que uno de los temas importantes es que se han abordado, se han dado pinceladas en las intervenciones que habéis tenido desde el inicio. Se han dado pinceladas prácticamente de todos los temas que queríamos abordar, de manera que yo creo que todo queda muy bien hilado, todo queda muy bien conectado. Pero entrando en este bloque que hablábamos de cultura y obligatoriedad, que de alguna manera también al hablar de moral y esa conexión con ética, responsabilidad social corporativa, cumplimiento de las normas de buen gobierno y demás, nos planteamos, ¿no? Cada vez hay una proliferación mayor también lo ha comentado Paloma, en esas diferentes fases de las que ha hablado sobre el buen gobierno, hay una proliferación de normas que tienen que ver con el cumplimiento de buen gobierno en esos diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos la ley, por ejemplo, 31/2014 de sociedades de capital, o tenemos la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 2013, en la que el último apartado, por ejemplo, se refiere precisamente a buen gobierno y que obliga, o entre los sujetos obligados se encuentran precisamente las administraciones públicas. Sin embargo, por ejemplo, las corporaciones de derecho público en este caso no quedarían sujetas de una manera tan clara a los dos primeros pilares, publicidad activa y derecho de acceso. Sin embargo, a este último no. Están los estatutos, por ejemplo, de cada una de las corporaciones colegiales que hablan del funcionamiento, de la organización de cada una de sus entidades. O sea, hay una serie de normas que nos hablan o que nos ponen sobre la mesa la necesidad de cumplir con determinadas cuestiones que tienen que ver con esa buena gestión esa buena gestión dentro de las instituciones, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la pregunta que queríamos trasladaros ahora, si os parece, no sé si, Carlos, nos estás escuchando bien para poder trasladártela a ti quizás, es cuál es el papel que juegan estos dos conceptos, precisamente el concepto de cumplimiento o compliance, del que escuchamos tantísimo hablar, frente a esa cultura, ¿no? Ese papel que tiene introducir poquito a poco, sensibilizar a la organización para que realmente pueda llevarse a cabo un buen gobierno desde la base, ¿no? Que impregne cada uno de los departamentos que integran las organizaciones. Carlos, si nos está escuchando, si puedes dar respuesta o hacer alguna aportación a este tema, te lo agradecemos. Pues no sé si me escucháis vosotros a mí ahora. Sí. Vale, yo es que porque te he escuchado desde los últimos 30 segundos, pero quizás sea mejor, ¿no? He escuchado ahora el último cuarto de hora, pero fuera de broma, la verdad, no he escuchado nada. Entonces, sí que he escuchado parcialmente la última pregunta, pero voy un poco a ciegas. ¿Sí? Pues muy resumido, Carlos, lo que estaba planteando. Sin estos problemas de conexión. Nada, bueno. Yo creo que llamémoslo compliance, o antes lo decía de broma cuando decía que no me resultaba como de realidad. Y antes decía que el buen gobierno es un escenario para imaginar y para crear, ¿no? Y eso es lo que quería decir. O sea, compliance, en tanto que profesión todavía no regulada, aunque hay escenarios, como decía Paloma del Banco, puede ser financiero, a través de Basilea, o seguros con solvencia, tremendamente regulados, o muy disciplinados, estandarizados. Cuando hablamos de cumplimiento, a mí la parte y lo he hablado muchas veces que me interesa, es la parte no regulada, es la parte en la que puedes crear escenarios, como te digo, mucho más imaginativos e innovativos, en la que no tienes límites, en la que partiendo del sustrato base, los elementos esenciales de los 7 u 8, digamos que elementos esenciales que conforman lo que llamamos una cultura del cumplimiento, por cierto, cumplimiento no normativo, si esa es la pregunta, nos referimos a ambas, ¿no? Es decir, al normativo y a todo ese espacio imaginativo en el que puedes hacer mucho más de lo que una norma o un uso te dice que hagas, ¿no? Pues yo creo que esa es la parte interesante. Nuevamente, hay serias dificultades para implantar lo que llamamos la cultura de cumplimiento,
Y desde la parte pública a la que pertenecí muchísimos años, la verdad es que durante mucho tiempo lo observamos con cierto escepticismo, porque no veíamos un arraigo sincero hacia los, o dicho de otra forma, los hechos no demostraban lo que las palabras o las imágenes significaban. Y esto es importante. Es decir, al final, la cultura de cumplimiento, que decimos en los clásicos que debe implantarse desde arriba y bajar verticalmente, pues bueno, debe significarse los hechos. Lo que el sector público, cuando pertenecía a él, estaba esperando siempre del sector privado era hechos reales, hechos sinceros. Al final, las autoridades jurisdiccionales, los reguladores independientes, las autoridades administrativas independientes, esperan pequeños gestos de sinceridad que acompasen las palabras a los hechos. Y esto es lo que, a mi juicio, pues a veces no vemos. Ya no digo en el sector público, como decía el escenario que decía Sergio, el apocalíptico, el huérfano, prácticamente, pues es así. Es decir, perdón un momento, creo que puedo compartir la cámara. Bueno, es de esa forma. Pero bueno, la parte interesante es toda la parte del soplo, toda la parte en la que puedes hacer algo que nadie espera que hagas, ¿no? Y toda parte de lo que es también el cumplimiento no normativo. Y es la que hemos trabajado muchísimo tiempo. Nuevamente, los elementos, los 6-7 elementos que conforman lo que es una cultura de compliance, hemos citado algunos antes, pero hay otros, como son la formación, el training, la trazabilidad, bueno, hay toda una serie de estándares internacionales por el Departamento de Justicia norteamericano, este documento, actualizado en 2020 de DOJ, que es una obra maestra en cuanto a cumplimiento de organizaciones, pero digo porque quieren trascender un poco más de nuestra legislación patria, y luego estándares que ha citado antes Paloma del Val, pero por aportarles algo interesante, miren, yo he pertenecido durante tiempo al mundo de la competencia. Las autoridades de competencia son autoridades muy potentes, como autoridades de regulación, lo que llama el mundo europeo las NRAs o las ANRs, ¿no? Las autoridades nacionales de regulación. Si queréis conocer buenos estándares en materia de cumplimiento que son normativo, acérquense a las autoridades de competencia, por ejemplo la francesa, por ejemplo los de la británica, los australianos, el CADE brasileño, los italianos, todos ellos de forma pública, auténticos másteres gratuitos, tienen documentos de compliance o de cumplimiento, no solo normativo, en sus páginas web que son, bueno, ya les digo, pues auténticos cursos gratuitos en los que pueden aprender muchísimo cómo instaurar o hacer efectivo una cultura de cumplimiento. Siento contestar a ciertas, insisto, no es sin cámara. No te preocupes, Carlos, porque algunos estamos un poco como tú, estamos respondiendo un poco a ciegas, estamos planteando un poco a ciegas los temas. No sé si Paloma nos está escuchando ahora mismo, por lanzarle a ella la siguiente pregunta. Sí, me oigo muy bien. Fenomenal, Paloma. Pues mira, la siguiente pregunta que quería formular tiene que ver... Ay, mira, ya nos estamos viendo, por lo menos algunos nos ven. La siguiente pregunta que quería plantear desde que hemos comenzado con este webinar han salido algunos temas, algunos conceptos que caracterizan el buen gobierno. Quería, para conectar con el siguiente bloque que tiene que ver más con esa parte práctica, esa parte de aplicación, ¿cuáles serían desde tu punto de vista los elementos, los principios, los valores que no podemos dejar pasar y que tienen que ver con la constitución o con la creación de ese buen gobierno corporativo, ¿no? ¿Cuáles serían esos principios? Puede ser, por ejemplo, dación de cuentas, transparencia, no lo sé. ¿Cuáles serían los temas que consideras, bueno, ya estamos, esto se va solucionando? ¿Cuáles serían, no puede una vez más, disculpas a los que estáis desde vuestras casas, pero bueno, estas son cosas que pasan. Hemos tratado de dar continuidad, de seguir con el debate y retomo, Paloma, la pregunta que lanzaba ahora tiene que ver con cuáles son o cuáles consideras que pueden ser algunos de los principios y valores a tener en cuenta dentro de ese buen gobierno que no podemos dejar de lado. Pues yo creo que la arquitectura de gobierno está muy construida. Quizá estoy muy de acuerdo con mis compañeros en que la práctica es la que quizá falla un poco todavía, ¿no? Es decir, porque las cosas llevan un tiempo de formalización y llevan un tiempo de aplicación, ¿no? Y sobre todo llevan un cambio, la necesidad de un cambio de mentalidad y de una forma de abordar esos cambios normativos y de hacerlos realidad. Entonces, yo creo que todos los aspectos que recoge la normativa de gobierno corporativo hay que cumplirlos, evidentemente, pero lo más importante no es eso, ¿no? Sino que si queremos mantener nuestra reputación como instituciones, si queremos realmente ser respetados como organización, si queremos realmente servir a la sociedad en la que trabajamos, tanto desde el ámbito público como privado, lo que tenemos es que estar a la altura de lo que se espera de nosotros.
y lo que se espera a la altura de nosotros es casi no solo que cumplamos, sino que además lo cumplamos de una forma eficiente, ¿no? Y además con una forma diligente y una forma activa y además innovadora y además que avance, digamos, y que se implique específicamente en la sociedad, ¿no? Yo creo que el hecho más importante de estar a la altura significa que vamos a adquirir reputación, y la reputación hoy en día es lo que más valora el cliente y lo que más valora la sociedad en general, y lo que decíamos, la ciudadanía, ¿no? La reputación de las instituciones, la reputación de las empresas. Si os fijáis, ya hace muchos años, en el año 2010, una empresa como McKinsey hizo un estudio muy importante, ¿no? Sobre cuál era el valor real de las empresas, cuál era el valor físico y cuál era el valor intangible. Y llegó a la conclusión de que las empresas que cotizaban en la bolsa en New York Stock Exchange tenían un 20% de valor tangible y un 80% de valor intangible. Es decir, qué es lo que decidía la compra del cliente, qué es lo que decidía la preferencia de la marca, qué es lo que decidía precisamente el trabajo de la reputación. Y eso, digamos, que es el ejemplo más claro de que se tiene un buen gobierno, de que se está conectado con la ciudadanía, de que se está conectado con la sociedad y que realmente se está respondiendo a los valores que necesita la sociedad, ¿no? Quiero decir, el buen gobierno implica, pues por supuesto, tener unos magníficos órganos de gobierno en los cuales, como decía muy bien Carlos antes, pues esté presente la diversidad, sobre todo esté presente la sociedad, ¿no? Es decir, hemos incorporado, después de las luchas, enormes luchas sociales que hemos tenido, estamos empezando a incorporar a las mujeres ya a la alta dirección. Ya no solamente tenemos que incorporar a las mujeres, sino que además tenemos que incorporar perfiles, tenemos que incorporar procedencias, tenemos que incorporar experiencias dispares ya en el 100%, no solo en el de los hombres, y además tenemos que incorporar hasta la edad. Yo sé que en Walmart hace unos años incorporaron a un consejero que tenía 27 años. ¿Por qué? Porque había sido el creador de una de las apps más famosas que existen. Y bueno, pues decir, estamos incorporando lo que es la sociedad a nuestros consejos de administración y a nuestros órganos de dirección. Todo eso, como decíamos, pues eso, lo que tenemos que hacer es que además se irradie la organización, porque el gobierno se crea, se construye, se define, pues bueno, pues por el consecretario del Consejo con una consultora que le proporciona pues un modelo de documento, pero ese documento tiene que trasladarse y tiene que hacerse aplicativo a toda la organización y todo el mundo tiene que vivirlo. Y esa vivencia del buen gobierno, de la ética, es lo que va a hacer realmente que nos comportamos y que tengamos un nivel reputacional que nos haga aceptables, que nos haga preferibles, que nos haga sostenibles, porque, digamos, estaremos atendiendo precisamente a las necesidades de los ciudadanos. Porque la reputación, como no os lo puedo decir, ya lo sabéis perfectamente, ¿no? Se crea muy lentamente y se destruye en un minuto. Y es precisamente eso lo que tiene que tratar el gobierno corporativo de evitar, ¿no? Con unos planes de acción muy claros que impidan, sobre todo, que esa pérdida de los intangibles de la compañía, quiero decir, se pueda producir esa pérdida de los intangibles o de una forma traumática porque está actuando erróneamente con cierta gravedad o de una forma paulatina porque simplemente no está atendiendo a la demanda, no está escuchando a la sociedad, no está escuchando los avances tecnológicos que entran en la vida común de los ciudadanos, no está dando respuesta a las necesidades de sus clientes, ¿no? Y ese es digamos, los aspectos más relevantes que debe contemplar el gobierno corporativo, ¿no? En primer lugar, los códigos en sí son bastante estándar. Los códigos en sí tienen el valor que tienen, pero lo más importante, digamos, es, desde mi punto de vista, el reporting. Sin accountability no tenemos gobierno corporativo y, sobre todo, tenemos que dar respuesta al control de esa reputación y que esa reputación y ese gobierno corporativo descienda hasta el último empleado de nuestra organización. Sin accountability y sin ejemplo desde la dirección, no tenemos un buen gobierno corporativo, desde mi punto de vista. Habéis comentado, ha sido un tema transversal que habéis sacado todos, la importancia, ¿no?, de el destinatario final o la ciudadanía, cómo integramos a la ciudadanía. Cuando habláis de integrar a la ciudadanía o tenerla en cuenta, os quería preguntar, ¿habláis de ciudadanía en términos de individuos o la ciudadanía organizada a través de diferentes entidades, ¿no? Nos está escuchando bien, a través de diferentes organizaciones. ¿Cómo podemos saber que realmente la ciudadanía, cómo podemos implicarla, cómo podemos saber que realmente la ciudadanía nos escucha, les interesa el trabajo que se está haciendo desde las diferentes organizaciones? ¿Cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos testear esto? Por favor, si queréis, Sergio.
Sí, perfecto. Bueno, pues es un tema también bastante interesante y complicado con una sociedad que cada vez tiene una estructura más compleja, ¿no? Porque ya no solo estamos hablando de ciudadanos a título individual y ciudadanos estructurados en lo que se suele llamar la sociedad civil y demás, sino fijémonos en el impacto tremendo que han tenido las redes sociales y en toda la gestión de esta responsabilidad, ¿no? Realmente pensemos con toda esta célebre cultura de la cancelación que hay ahora, hablamos de decisiones que se toman a modo corporativo, tanto público como privado, muchas veces por la presión, no diría social, sino de las redes sociales. No sabemos realmente cuánta gente hay más allá. Hay mucha gente en Twitter o muchas cuentas de Twitter diciendo cosas. Yo tengo 3.000 y pico amigos en Twitter. Ya os digo que no tengo 3.000 y pico personas que me vayan a aguantar y, sin embargo, pues esto podría considerarme una pequeña celebridad, ¿no? Y esto es una cosa que se transmite de manera muy importante. En primer lugar, hay que entender que los actores de la sociedad civil son enormemente importantes en la distribución y la valoración del buen gobierno. ¿Por qué? Pues porque la rendición de cuentas está muy bien, como hemos dicho antes, si te cuenta quien rinde cuentas lo que hace, pero queda mucho más bonito si aplicamos un poco de método científico y hay otros que pueden reproducir esa rendición de cuentas para ver si quien te está costando lo que hace realmente está haciendo lo que cuenta y eso lo tiene que hacer la sociedad civil. Esto es una cosa que suena muy lógico, pero que sin embargo tiene importantes problemas porque primero la sociedad civil tiene un grado de responsabilidad muy limitada sobre lo que hace, es decir, ahora también estamos asistiendo a la polémica de la acreditación de los periodistas en el Parlamento, ¿no? Hasta hace 10 años sabíamos claramente que era un periodista y que no era un periodista. Ahora mismo alguien con un canal de YouTube con 50.000 seguidores tiene más importancia que un periodista. ¿Cómo decide dónde está ese corte? Cuando se empezaba, yo me acuerdo, cuando empezaba toda la polémica, precisamente en la ola de accountability de 2008-2010, cuando empezaba toda la polémica de grabar los plenos, el alcalde de mi pueblo le prohibió a quien pidió grabar los plenos porque le decía que se tenía que acreditar como prensa. Pues decía, es que si no te acreditas como prensa, ¿cómo vas a ser responsable de lo que subes? Tú sabes lo que subes, pero la gente que lo ve no sabe si lo que subes está manipulado, está transformado y tú no vas a ser responsable de nada, ¿no? Entonces, esta es una parte. La sociedad civil tiene que verificar o permitir reconstruir la validez de esa información y de esa acción de gobierno y tiene que movilizar por algún lado, pero a fin de cuentas la valoración es algo que hacemos a manera individual, ¿no? Y es una cosa también muy importante a tener en cuenta. Yo lo valoro o lo aprecio enormemente. Vivo en Canadá y aprecias enormemente cómo de un lado a otro de la frontera de Estados Unidos a tal, estando sometidos posiblemente a unas mismas presiones en redes sociales, mediáticas, etcétera, etcétera, la polarización política no es ni medianamente similar, ¿no? Canadá es un país enormemente tranquilo y moderado en su situación política y esto no creo que sea una cosa solo de las instituciones sociales, sino de los propios valores de la ciudadanía y de esa propia corrección, ¿no? Entonces, la sociedad civil tiene un papel muy importante en esa difusión y en esa verificación y en el control, pero a fin de cuentas la aprobación es una cosa que responde o recae de manera muy importante en la acción o en la valoración de los individuos. Muchísimos individuos, pero de los individuos a fin de cuentas. Desde el punto, esto es, Carlos, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se puede medir o testar? ¿Se escucha, verdad? Algo interesante. Ahora que os veo y os escucho, es que he estado muy perdido mucho tiempo. Ya me he recuperado, ahora ya estoy, ya me he puesto los zapatos nuevamente. Vamos a ver, la capacidad, al final, todo conoce el concepto de influencia, de capacidad de liderazgo basada en la confianza. Durante mucho tiempo nuestra pasividad, y hablo del sector público y privado, creo que puedo hablar en este ámbito, nuestra pasividad
nuestra falta de reacción hizo que causara recelo y escepticismo en la ciudadanía. Eso es lo que ha hecho surgir esta legitimación social, que puede ser física, jurídica o de otro tipo. Y ya apunto que en el futuro tenemos una tercera tipología de personas. Por cierto, hablamos del sector público privado, pero tenemos una tercera tipología de personas en viernes. Lo estamos viendo con la propuesta del reglamento de inteligencia artificial. Luego, si queréis, hablamos de la propuesta del reglamento de inteligencia artificial y cómo afecta todo esto, ¿eh? Pero ahora, esta falta de capacidad de liderazgo en el sector público y en el sector privado, siento decir esto, ¿eh? Esta falta hizo que la gente desconfiara. El recelo, la desconfianza ha hecho surgir a un nuevo actor, como dice un stakeholder, que es la sociedad. Persona física o agrupada bajo las formas que tenemos, artículo 22, asociaciones, como queramos, fundaciones, etcétera. Esto está presente. El sector privado lo sabe. Mire, un ejemplo, directiva de implicaciones a largo plazo. La directiva de implicaciones a largo plazo ya dice muchas cosas en relación con los accionistas, pero la verdad es que no va por ahí. Si uno mira a Inglaterra y mira a Stewart, sí, lo que estamos esperando ver en los consejos de administración de las sociedades cotizadas españolas es que hay una segunda fila con accionistas sentados. Pero qué diablos, si les afectan las decisiones del consejo de administración. Consejo cuyas decisiones no hay trazabilidad ninguna. Ahora hablamos del sector público, todo el mundo tiene crítica y luego hará la autocrítica. Pero en el futuro lo que esperamos es una tercera. Muy relevante, ¿eh? Muy relevante. Por cierto, una cosa que antes no podía decir es que no suscribaba. La historia decía Kant, no es filósofo, es una sucesión de crisis paradigma. Más nos vale cambiar el ritmo. Yo lo que hago hace mucho tiempo es generar pequeños errores o crisis para hacer surgir un paradigma. Así que lo que hago es intencionadamente me equivoco, mutilo los efectos y creo un paradigma. Estoy intentando ver que alguien haga esto. Pero como ha explicado antes Paloma y lo ha dicho Sergio perfecto, esto es una historia de crisis y reacción. Por favor, el ser humano llega hasta aquí con la capacidad de adelantarse a la siguiente crisis, de hacer esto antes, no de forma reactiva, sino preventiva y prospectiva. Y esta es la parte importante, pero el ser humano está dando bastante poco en materia de un gobierno corporativo, ¿eh? Por no decir muy poco, teniendo en cuenta lo que damos en otras facetas de nuestra vida. Perdona, gracias. Fenomenal. Te vemos muy a tope, Carlos. ¿Quiénes podríamos decir que son los órganos responsables? Hemos visto que parece que todo lo que tiene que ver con buen gobierno, tenemos como la mirada puesta un poco en el ciudadano, ¿no? Que es el que al final va a validar de alguna manera lo que vienen haciendo las organizaciones. ¿Quiénes son o quiénes podríamos decir que son los responsables de hacer que funcione una institución, que funcione el buen gobierno de una institución? ¿Tenemos que hablar únicamente de las juntas directivas o tenemos que integrar, entiendo quizás que haya que integrar a toda la organización? ¿De qué manera integrarles? ¿Cómo hacerles partícipes? ¿Cómo tenerles en cuenta en esa idea también de cultura? ¿Cómo hacer que esto sea posible? Paloma, no sé si... ¿No se oye? Es que me habían silenciado. Sí. Nos decía que no es una organización sencilla, que no es una cuestión sencilla, ¿no? Yo creo que el gobierno corporativo pues tiene la evolución que tiene y tiene básicamente, surge, como decía antes, de la parte más alta de la organización, porque es quien tiene que definir cuáles son las normas, los principios y los valores que quiere transmitir. Esos principios y valores, por supuesto, no se los inventa, los recoge, por supuesto, de lo que las demandas sociales, ¿no? Y os voy a dar un ejemplo de demanda social, de estos de las ciudadanías, ¿no? En el ámbito privado, por ejemplo. Pues hay una consultora muy famosa que se llama Morrow Sodali, que lo que hace es estudiar por qué se invierte en determinadas empresas, ¿no? ¿Por qué se toma una decisión de invertir el capital de un fondo de inversiones en uno o en otro? Estamos hablando de 5 trillones de dólares, ¿vale? Una barbaridad. Entonces, cogieron 49 inversores, los más importantes a nivel mundial, y les preguntaron dónde invertirían su capital. Y entonces les dieron una serie de parámetros, le dijeron, bueno, pues que tenga tal, que tenga tal, que tenga tal, que tenga esto la empresa, que tenga esto otro, que tenga esto otro, que tenga esto otro. Las respuestas, os podéis imaginar que lo que quiere un inversor es ganar dinero, ¿no? Entonces lo primero que debería haber dicho es que tenga buenos dividendos, ¿verdad?
Pues curiosamente fue lo que se planteó en cuarto lugar. Lo primero que se pidió es que tuviera un buen gobierno, que tuviera una buena gestión de talento, que tuviera una política de sostenibilidad importante, que tuviera una política buena de derechos humanos. Es decir, cuestiones totalmente intangibles y totalmente, quiero decir, que hace unos años habrían sido impensables, ¿no? Entonces, eso es tan importante y es solo en el último lugar se planteó, sí, que tenga un buen desempeño económico. Curiosamente, o sea, de esos 49 grandes inversores institucionales. Y es lo mismo que hace BlackRock cada año cuando saca su carta a todos los accionistas, ¿no? Dice, vamos a ver, yo tengo todos los fondos de pensiones americanos bajo gestión. Estoy invirtiendo todos los ahorros de todos los americanos que han dejado su capital en estos fondos y yo tengo una responsabilidad enorme. ¿Dónde voy a invertirlos? No precisamente en las compañías que tengan mejor desempeño económico. Voy a invertirlos en aquellas compañías que tengan mejor gobierno. Todo esto está generando, quiero decir, esto es la sociedad civil, esta sociedad civil es la que está cambiando la forma de entender el gobierno corporativo y que necesariamente, no solo a través de normas, que no digo que no son necesarias porque lo son, está haciendo que la mentalidad de las compañías cambie. Es decir, que se esté profundizando y que se esté trasladando ese buen gobierno hasta el final. Porque al final los errores de las grandes compañías no las toman los terceros mandos ni los segundos mandos. Los grandes errores de las compañías se toman en las grandes áreas de decisión y es muy importante que sea un ejemplo para todos los demás, tanto el comportamiento ético como la forma de gestionar la compañía, ¿no? Entonces ese es un ejemplo claro de cómo está influyendo no la normativa, sino la sociedad en los cambios de gobierno corporativo de las instituciones, ¿no? Estupendo, Paloma. Comentabas antes, Carlos, antes como veis, son y cuarto. Vamos a dar también un pequeño margen a las posibles preguntas que se puedan plantear. Pero antes de cerrar, me gustaría, por un lado, que Carlos comentase, antes de cerrar, vamos a preguntaros por algún ejemplo práctico o algunas prácticas que consideréis que puedan ser interesantes para aportar a las distintas, ideas prácticas desde los tres sectores diferentes que puedan ser útiles para las personas que nos están siguiendo, pero me ha producido mucha curiosidad esa idea que has comentado ahora, Carlos, respecto de la persona física, persona jurídica y esa tercera persona de la que has empezado a hablar. No sé si nos puedes quitarnos un poquito esa curiosidad. Está unido a la puesta de reglamento de inteligencia artificial. Estamos en un momento muy delicado, quiero decir, los europeos, ¿eh? O sea, ya saben lo que está pasando, ¿no? Hay dos ejes claros, el teocrático chino, la falange espartana de 1.500 millones de personas vigilando el mundo con un objeto de control social exclusivo, los americanos con una tesis puramente economicista y los europeos que hemos hecho una propuesta de reglamento de inteligencia artificial, que es la vida futura, por cierto, porque todo se tokeniza en el futuro, los comentarios de las redes sociales, esta misma charla, lo que decimos en este momento, incluso el olor de mi aliento. Perdona la expresión, pero quería ser un poco riguroso. Quería ser un poco excesivo, perdona. Entonces, la propuesta europea es una propuesta centrada en el ser humano, desde el punto de vista ontológico. Es una propuesta maravillosa, pero muy arriesgada en el plano estratégico, frente a la darwinista americana puramente economicista y a los chinos. Entonces, hay que ver, lo que quería decir es que el futuro es un futuro algoritmo de burbujas de competencia, de perfilados de personas, y estos tienen cabida. Ya los japoneses en los consejos ya tenían, y en España entiendo que en algunos consejos de sociedades mercantiles estatales, e incluso algunos órganos de gobierno, algunos coincidiréis conmigo que podrían también haber personas digitales, informáticas o de otra tipología. Al menos no podríamos pedir cuál es el resultado. Los privados, los japoneses ya introdujeron mecanismos de data potentes que dan una información muy objetivizada para la toma de decisiones. Si el consejo no era suficientemente bueno, oye, tenías 3 sillas con 3 computadoras que te daban información digitalizada. Lo que trato de decir es que viene un futuro en el que la información es el activo, el insumo del futuro, se acabó los patrones tradicionales, la información es data y, por tanto, la lectura a través de algoritmos de los mismos pues tiene su protagonismo. E insisto, es Europa la que se posiciona desde la perspectiva transhumanista. Y es una postura muy arriesgada, muy buena desde la teoría del riesgo. Se dice el reglamento, establece 4 categorías, las prohibidas, que son las puras de control, las teocráticas, y las generalizadas son las de un riesgo alto, que exige pues, una responsabilidad objetiva. Esto tiene que ver con lo que decía antes Paloma de Valde, de los errores del Consejo de Administración o de los gobernantes. Mira, el problema es la irresponsabilidad. Eso es un gran problema, Pero si hay responsabilidad patrimonial en el ámbito del Estado, no la hay propietario. Para la gente no conoce muy bien la ley de sociedades de capital, pero vamos, que somos rectores de una compañía, están sujetos a una responsabilidad
personal, ilimitada y solidaria, ex ley de sociedades de capital. Artículos 225 y 237. O sea, que cualquiera que se siente mal porque la decisión es idónea, porque tiene una falla reputacional y baja la compañía de 30 a 27 el valor de su acción, puede ejercer una acción por falta de diligencia de vida y, oye, y millonaria, pero no es algo acostumbrado. Pero lo que quería decir es que vamos hacia un mundo de tokenización de prácticamente todo. Y en este mundo, las personas no tradicionales tienen un lugar. Totalmente de acuerdo, Carlos. Carlos nos está aportando una visión, da la sensación como que parece que a largo plazo, a muy largo plazo, aunque quizás sea algo que tampoco esté tan lejos. No sé, dado este webinar, el formato de ese webinar que hemos tenido subidas, bajadas, hemos aparecido, desaparecido, quizás haya habido alguna de las cuestiones o algún tema que queráis poner también sobre la mesa y que a mí se me haya escapado. No sé si, Sergio, te gustaría plantear algún tema que haya sido de especial interés y que quizás se me haya escapado planteároslo, o quizás lo haya planteado pero ha sido en el momento en el que estábamos medio en silencio. Por favor, tomaos la libertad de insistir en las ideas que quizás no hayamos planteado hasta el momento y que me parece que son importantes destacar en este webinar sobre buen gobierno, para que no se nos queden en el tintero los temas que consideréis de especial interés. ¿Se te escucha? Ya está. No se desbloqueaba el mute. Bien, quería señalar un poco relacionado con lo que ha comentado Paloma acerca de los valores, ¿no? Y quería comentar también acerca del fracaso que es el gobierno abierto a la hora de que tenemos tipos ganando elecciones haciendo auténticas tropelías por mucho gobierno abierto que tuvieran sus instituciones y es precisamente el problema de la desestructuración o de la desarticulación de valores de las instituciones con los valores de la ciudadanía. Las instituciones están siendo bastante incapaces de aproximarse a lo que le interesa a los individuos o a cantidades importantes de individuos, posiblemente muy condicionados, como dice Carlos, por el tema de los algoritmos. Y es que los algoritmos, que es uno de los temas que a mí más me gustan y que más me he formado y demás recientemente, funcionan sobre todo a niveles de masa. Y las masas son estupendas y la mayoría son estupendas, pero suelen ser muy crueles con las minorías o con las estructuras menos organizadas y por no hablar de aquellas colectivos o que no estamos mirando, ¿no? Los célebres sesgos de los algoritmos, a fin de cuentas, no conozco el algoritmo no sesgado. Todo algoritmo es una construcción teórica y toda construcción teórica tiene una serie de limitaciones. El problema es que cada vez los miramos más como un oráculo sin ningún tipo de fallo y sin ningún tipo de cuestionamiento, y eso es un problema. Y eso es un problema que nos está pasando con las estructuras de gobierno y con el secuestro que está haciendo. Hablábamos, y esto es ya la última parte que quería tocar, con los valores de la sociedad, ¿no? Realmente creo que ahora mismo estamos en un momento en el que esta desestructuración de valores de las instituciones de cara a la sociedad han llevado a que lo que ahora se llama la polarización, que es la radicalización de postulados ideológicos y políticos, sean el elemento de marca de mercado. Si ahora mismo hay un valor que diría que define mucho la política y el comportamiento masivo social es la convicción. Da igual que alguien diga algo más o menos razonable, lo importante es que lo diga muy convencido y eso genera una desestructuración realmente enorme y daña mucho las instituciones de buen gobierno, ¿no? Daña mucho las instituciones porque en realidad ya no es solo que nos radicalicemos o la gente se radicalice, es que cuando alguien se está radicalizando y está poniendo una construcción de grandes antagonistas, es más fácil que concedamos o cedamos al mal gobierno. ¿Cuántas veces oímos?
sí, vale, no sé qué, yo no estoy haciendo estas prácticas de buen gobierno, pero es que si gobiernan los otros va a ser todavía más terrible. Y esa es la gran coartada. Y esto es lo que te dicen realmente responsables políticos de prácticamente todo espectro. Cuanto más nos están exigiendo o más importancia y más urgencia están poniendo a nuestro peso de la decisión, más coartadas se están dando para reducir esa capacidad de buen gobierno, porque más grande es el sacrificio que nos están pidiendo y más valor, ¿no? Tú no le darías un riñón a alguien que te va a resolver un problema accesorio, pero sí a alguien que quieres mucho o que crees que es muy importante. Y este es un problema de estructuración. Creo que el papel de la ciudadanía y de los valores es fundamental y creo que esto sí que es un comportamiento individual, ¿no? Que tenemos que ir asumiendo, porque por mucho que queramos instituciones y demás, por mucho que precisamente Obama fuera el que potenciara tanto el gobierno abierto a finales de la década de 2010, ¿quién vino después de Obama? Vino Donald Trump. Y vino Donald Trump diciendo todo tipo de perrerías y haciendo todo tipo de abominaciones y mintiendo abiertamente. Y sin embargo, ahí ha ganado y no veamos qué pueda pasar en 2024 y esa es la tendencia, ¿no? Y eso es un esfuerzo ciudadano, de ciudadano a nivel ciudadano como particular, pero también ético dentro de las instituciones y dentro de cada uno de los trabajadores. Tenemos que perder un poco la urgencia y tener un poco más de perspectiva cívica y de empezar a reconstruir esos valores que nos unen como comunidad política, que es lo que creo que hemos perdido y lo que hace realmente imposible construir algo llamado buen gobierno. Por favor, Carlos. Un comentario dos apuntes. Uno, es muy interesante en el gobierno corporativo, en actitud vital, pensar en los extremos, ¿eh? Aunque todo el mundo se siente cómodo en las medias o en las medias ponderadas, los extremos son siempre muy interesantes. Antes hablamos de la construcción de la cultura compañera desde el tono de todo, ¿no? Pero ¿alguien se ha imaginado que la cultura la construyeran desde la base? Tenemos dado una oportunidad a la base. En política legislativa nosotros salvamos las apariencias con un artículo que es el 163 de la ley 39, en el que sometemos a consulta pública o una información pública un anteproyecto legislativo. Pero no hay otra forma de construir una buena norma y probarla antes de que produzca efectos y estos sean desastrosos, porque eso es lo que se está produciendo. O no, o es una buena norma. No somos capaces de sesgos, nos descuidamos de los sesgos de los algoritmos, pero y los sesgos de los humanos. Entonces, en nuestra zona de los órganos de gobierno se están viendo los sesgos. Es decir, un consejero independiente que tiene sesgo de grupo ya no sirve porque se escuda en el grupo para tomar una decisión. El consejero que tiene sesgo sobre exceso de información tampoco nos sirve porque tiene a los servicios técnicos sobrecargados con información y no tiene la valentía, la osadía o lo que quieras de tomar la decisión. Sesgos humanos, un tema interesantísimo también en el marco del gobierno corporativo. Nosotros somos sesgo puro, vosotros más que yo, pero es más objetivo. Es una broma. Paloma, no sé si quieres hacer alguna aportación en este sentido o pasamos a esa última pregunta que coincide precisamente con una de las cuestiones que nos han planteado. Pues como consideres, yo, sabes, es verdad, que vamos con el tiempo muy justito. Perdonad, es cierto, Paloma, en breve tendrá que terminar, tendrá que salir, de manera que vamos a tratar de terminar cuanto antes. Decía, la última de las preguntas, hablaba Carlos de las limitaciones o las dificultades que hay, ¿no? De los sesgos y demás, pero tiene que haber también buenos ejemplos que puedan servirnos, que puedan inspirarnos para desarrollar un buen gobierno. También los hay y no dudo que los haya, por supuesto, no te tapes la cara, Carlos. Entonces, esta es la pregunta. Totalmente de acuerdo con Carlos, pero tengo que decir que lo que no puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno. O sea, podemos ver que hemos avanzado y eso nadie lo puede negar. Hemos avanzado mucho, ¿no? Y yo creo que el cambio social y la profundización democrática que están teniendo los estados, pues quiere decir, yendo adelante y para atrás, eso es innegable. Y el avance en el desarrollo democrático también de la sociedad, de las empresas y de las instituciones públicas y privadas también es innegable. Yo recuerdo, y os voy a poner un ejemplo muy tonto, yo recuerdo que antes cuando tú te presentabas a un concurso en la administración y no lo ganabas, nunca se te ocurría recurrir, porque entonces nunca podías volver a la administración. En cambio ahora no es que recurras, es que recurres, superrecurres y encima te puedes seguir presentando a concursos. Eso es un cambio fundamental en la forma de ver las cosas, ¿no? En la forma de cómo gestionamos. Yo creo que hay que verlo también desde el lado positivo. Y a mí me parece que
algunas cosas que ayudan. Yo creo que el gobierno corporativo tiene el problema del reporting, cuando estamos hablando del accountability. Yo creo que la aportación más importante que se puede hacer, y yo creo que las más relevantes que se pueden hacer, básicamente es la homogeneización de los estándares de reporte. Nos estamos encontrando con que la información no financiera, que es la que obliga a aplicar ese buen gobierno en las organizaciones y a demostrarlo, aunque sea de aquella manera, pues si no tenemos unos modelos homogéneos de reporte y de información, al final ocurre que no es una información homologable, no es seguible, no es medible y no se puede sacar grandes conclusiones, ¿no?, de ella. Entonces, además, nos podemos escudar en que como no existe una definición compleja o completa de cómo tenemos que reportar, pues buscaríamos las vueltas correspondientes para reportar de aquella manera que me convenga más a mi organización. Hay varias iniciativas, ¿no?, y no son nuevas, ¿eh? Hay una iniciativa que es de 2015, creo que es la Global Initiative Reporting, y hay otra que es de BlackRock también, que lo que tratan básicamente es de centrar cómo tengo que informar de estos aspectos sociales de mi compañía, de estos aspectos no financieros, porque realmente si no informo de una forma homogénea, pues al final me estoy buscando las vueltas para contarlo de la manera que a mí me conviene y no de una manera que luego pueda ser comparable con los demás. Yo creo que esos son enormes iniciativas que hay que impulsar muchísimo y que hay que favorecer. Y luego yo tengo que terminar hablando de un tema muy importante, es decir, a nivel de impulso de diversidad en los consejos de administración, yo creo que, bueno, como vicepresidenta de GECOM, tengo que decir que tenemos un código de buen gobierno en el que se han adherido más de 120 empresas de este país, y estoy hablando de Santander, Bankia, IBM, Airbus, Red Eléctrica de España, que lo que ha tratado de dar es una guía, como otra buena práctica, una guía, digamos, para que se incorporen aquellas directivas que realmente tengan talento, tengan interés y tengan ganas de ascender en los puestos en las organizaciones. Yo creo que la sociedad civil está dando muchísimas respuestas para poder empezar a ver ese vaso, contemplarlo desde que está llenándose, desde que está ya casi medio lleno y que todavía, bueno, miramos, nos queda mucho, estoy de acuerdo con Carlos, nos queda mucho, pero la realidad es que si vemos el tiempo que ha pasado, tampoco es tanto. Estamos hablando de que nuestro gobierno realmente se ha empezado a gestar hace 30 años, o no mucho más de 30 o 40 años, y que realmente estamos hablando de una generación y media, los cambios son extraordinariamente significativos. Y yo creo que, bueno, yo diría que esas medidas, concretándolo, ¿no? O sea, esas iniciativas de sociedad civil como la incorporación de mujeres, el 50%, estamos hablando del 50% del talento en el mundo, y luego la homogenización de los métodos del reporte, me parece que son dos iniciativas esenciales, digamos, para que esto realmente siga avanzando, ¿no? Es decir, para que el gobierno corporativo se incorpore ya como algo que no nos lo cuestionemos, es decir, que sepamos que tenemos que hacerlo así y que ya se incorpore al ADN, digamos, de los trabajadores y de los directivos de las compañías. Muchísimas gracias, Paloma. Nada más. Comentar el resto de participantes que estáis, del resto de los ponentes, continuando un poco con estos ejemplos que nos estaba dando, bueno, que os planteaba, ¿no?, que si nos podéis aportar vosotros, comentar a los que estáis al otro lado en vuestras pantallas, si queréis, tenéis la oportunidad de formular las preguntas que queráis a través del chat, por favor. Esta pregunta que planteaba a los ponentes tiene que ver también con una pregunta que nos han hecho. Si tuvierais que elegir un código de buen gobierno como modelo a seguir de institución de administración pública, ¿cuál haríais? Si queréis comentarnos sobre esta pregunta o algún ejemplo de buenas prácticas que pueda ser interesante, como el que ha comentado Paloma ahora, os invito a los que estáis en casa a seguir escribiendo o seguir planteando cuestiones desde el chat, mientras Sergio y Carlos nos dan una respuesta, nos hacen una aportación sobre este tema. Si quieres, Sergio, comentarnos algún ejemplo de buena práctica. Sí, bueno, yo quiero señalar dos ejemplos, hay múltiples y demás, pero quiero señalar dos. Hay uno que realmente me encanta por lo rotundo del título y por la idea y la utilidad, y es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos publica anualmente lo que se llama la Enciclopedia del Fracaso Ético, y es una documentación de casos que se consideran que son corrupción. Me gusta mucho por dos motivos. Primero, porque documenta la historia, cuenta, pues esta persona su hijo consiguió trabajo, no sé qué, no sé cuánto, era un contratista.
Y es muy útil porque muchas veces las malas prácticas de gobierno y de compliance no son nada evidentes y documentarlas y darlas a conocer es una buena manera de prevenirlo. Pero en segundo lugar, me gusta mucho la idea de entender que la corrupción no es tanto un acto delictivo como un fracaso de la organización en su conjunto, ¿no? Se llama Enciclopedia del Fracaso Ético del Departamento de Defensa. O sea, están asumiendo que hay unos propósitos éticos que no se han cumplido y que es un resultado del Departamento de Defensa, no de tipos indeseables que han actuado de una manera más o menos correcta, ¿no? Y me parece muy interesante y muy ilustrativa y creo que debería generalizarse una aproximación así, tanto en el contenido como en el tono. En segundo lugar, también, pues volviendo al tema de Canadá, me resulta muy interesante como en estos 3 años que llevo aquí, he vivido 2 elecciones generales, me resulta muy interesante el papel de las instituciones independientes. En este caso, la oficina presupuestaria del Congreso, que es una oficina independiente, igual que los letrados pueden ser en España los letrados de las cámaras y demás, hacen un informe de los programas económicos de los partidos que concurren a las elecciones. No solo es que hagan este informe y digan sino que lo hacen de una manera realmente muy clara con un semáforo de rojo, amarillo o verde en función de 2 criterios, que es la credibilidad de las premisas y la alcanzabilidad de los objetivos, ¿no? Me parece la leche, perdón por lo pedestre del término, pero me parece espectacular porque es un tema muy complejo, pero que básicamente te queda claro a la hora de poder votar y de ejercer tu función como ciudadano, hasta qué punto puedes tomarte en serio la propuesta que hace un partido político, al menos que quede claro sobre qué términos votas y si no votas, pues ya es una cosa así. Pero desde luego, claridad y rigor técnico deberían ir de la mano para que la ciudadanía pueda ejercer ese gobierno, ese buen gobierno. Porque al final el buen gobierno, quien lo vigila es la ciudadanía en un sistema democrático. Y todo lo que sea complicarlo, y por eso no quiero hacer muchos ejemplos, es alejarnos del objetivo al que tenemos que llegar, que es que sea la ciudadanía quien haga ese control. Me parece muy interesante lo que comentas también, Sergio, en relación con simplificar, ¿no? Ese lenguaje de semáforo, ¿no? Que has hablado, porque a veces hay que simplificar las cosas, ¿no? Te pueden invitar a participar a través de consultas públicas, puedes tener una serie de canales abiertos, pero realmente cuando quieres participar hay ciertas dificultades o ciertas barreras, o puede resultar ciertas barreras por el lenguaje, por la manera de abordar los temas y demás, hay que intentar toda la ciudadanía, ¿no? Claro, las instituciones tienen un problema de entender que la longitud de onda con la que hablan con la ciudadanía es una. Y entonces o hago datos abiertos o hago campañas de marketing y hago una de las 2 cosas, ¿no? Tienes que coordinarlo todo, porque hay distintas naturalezas de ciudadanía y hay distintos niveles de interés. Yo no soy capaz, y me dedico a esto, yo no soy capaz de valorar una propuesta económica de un partido político. Ahora, si una institución me dice esto, pues bien, pero si luego esa institución deja sus datos de la manera bastante clara para que el Departamento de Estudios Financieros de la Universidad de Ottawa haga su comparativa entre los programas, pues estupendo, porque encima la sociedad civil está haciendo ese papel de distribución que hemos dicho antes, ¿no? No es excluyente, pero es pensar que tienes que llegar a todos esos colectivos y no quedarte en el que te parece más cómodo, más lógico o en el que va a tener un alcance más rápido. Carlos, por tu parte, ¿cuáles serían creo que has comentado también antes que eran muy interesantes o que podían resultar muy ilustrativos los informes de los organismos análogos a la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, entendido en otros países? ¿Qué otros ejemplos crees que pueden ser interesantes también para tener en cuenta o para inspirarnos en esta idea de buen gobierno? Bueno, nos citaba como instrumentos útiles, como drivers, como toolkits muy buenos en materia de compliance, ¿eh? Pero, bueno, voy a citar 3.
El primero tiene que ver con algo que hicimos nosotros en la CNMC, que fue, yo creo que hicimos varias cosas muy interesantes, pero una fue crear hace ya 6 años el primer registro de lobbies en España, puramente voluntario, sin que existiera normas, sin que existiera nada, llamando a la sociedad civil y a las empresas, por cierto, a que se adhieran, y solo 3 de IBEX 35 se adhirieron al registro de lobbies de la CNMC, lo quiero decir bien claro. De las 35, solo 3 se adhirieron al registro de lobbies. Un decálogo como el de la Comisión Europea. Se cruzaban datos con reuniones, se permitía a los ciudadanos conocer ligeramente de qué hablaba la CNMC en las reuniones, con quién hablaba de esas cosas y luego que anudara causal o casualmente las decisiones de la CNMC a esas reuniones. Me parecía importante, ¿no? Porque si no, la ciudadana no sabía nada. Fue una maniobra bastante valiente del presidente, yo creo. 2, la capacidad de influencia, las organizaciones no gubernamentales, hay algunas muy potentes, ¿no? Pero recuerdo la última maniobra, y quiero citarlo, me pareció directiva whistleblowing. Ya saben que el caso es el 17 de diciembre, es un reto para los países, y entonces Transparencia Internacional hace 1 año y medio hace un toolkit con política de semáforos diciendo que va a medir cómo cada país implementa la directiva 2019-1937, que lo tienen, es un toolkit de 100 poles de Transparencia Nacional que te permite, cuando España implemente, saber si están los mejores o los peores estándares de gobierno en materia de canales de denuncias. Y la tercera, y sobre todo la relación financiera, que estaba antes Paloma, la CNMV, cuando sale la ley 11 de 2018, creo que es la ley de información financiera, luego el reglamento de taxonomía ambiental, y es una publicación muy interesante. Y es que dijo, vamos a ver cómo cumplen, sin especificar qué empresas del IBEX 35 señaló lo que habían contestado. Es literal. Los familiares no podían entender perfectamente qué es lo que contestaban. Lo tienen en la página web de la CNMV. Me pareció un ejercicio muy audaz por su parte, publicar con ciertamente hilarante algunas de las conversaciones que el IBEX 35 había hecho. Y yo creo que fue muy audaz por su parte porque se buscó y el IBEX reaccionó lógicamente y, oye, expertise y potencia, tanto profesional como intelectual, y modificaron y mejoraron muchísimo. No iban a volver a cometer ese error, pero así me hizo un ejercicio, yo creo, muy inteligente. Sobre todo audaz, En relación con lo que has comentado, perdón, en relación con lo que comentabas, Carlos, si no recuerdo mal, fue en abril cuando ha salido una consulta pública previa al anteproyecto de ley de transparencia e integridad de grupos de interés, de los distintos grupos de interés, donde se está planteando ahora también la posibilidad de ese código de conducta, desarrollar un código de conducta voluntario obligatorio, quién entra dentro de ese concepto, de esa definición de grupo de interés, etcétera. Bueno, me ha parecido que estaba en cierto modo también conectado con esa iniciativa que salió en 2021, si no recuerdo mal. Preguntan, hay una de las cuestiones que se plantean, dicen, se ha avanzado, y ya perdonad porque nos vamos como 15 minutos, yo creo que podemos irnos un poquito más, pero tampoco quiero abusar. Preguntan, se ha avanzado, pero sin embargo la calidad política e institucional no mejora. Quizás nuevas tecnologías vayan asociadas a mucha información, pero no a una nueva cultura más rica y más enriquecedora socialmente. ¿Qué pensáis al respecto? Bueno, los cambios culturales son mucho más lentos que los cambios institucionales y que los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, realmente se ha avanzado objetivamente menos en el cambio cultural, en aprender a vivir en este mundo en el que estamos viviendo. Se avanzará, o sea, evidentemente conforme vaya pasando el tiempo, igual que nos hemos ido acostumbrando a otro tipo de cosas, igual que el correo electrónico o el WhatsApp han entrado a formar parte de nuestras vidas, pues iremos adaptándonos. Lo que no puedo decir es que ese cambio cultural o esa adaptación cultural sea en el sentido de los parámetros democráticos que tenemos entendidos ahora, ¿no? Es decir, la cesión de soberanía de los individuos, la potencia de los ejecutivos, de los gobiernos, ha crecido conforme los entornos han sido más complejos y los problemas y los desafíos sociales han sido más grandes. Sería de esperar que cuando la economía es global y los desafíos tecnológicos son tan rápidos que se puede prácticamente subvertir un gobierno por un ataque de redes sociales en 2 o 3 semanas,
el poder de los órganos ejecutivos sea todavía más grande y eso requiera más control y a ver cómo nos apañamos. O sea, evidentemente toda configuración social en torno a un cambio tecnológico llega. Lo que pasa es que esa configuración social no tiene por qué coincidir con los valores de la anterior, ¿no? Igual que la revolución industrial no dio lugar a un sistema político equivalente al anterior o la democracia de masas no fue exactamente la misma que la de los modelos liberales, ¿no? Llegará, pero a saber hasta qué punto vamos a llegar y yo soy realmente lamentable adivinando cosas. Entonces, Sergio, en el mundo que se digitaliza, la oportunidad de reivindicarse como ser humano individual y como parte de un grupo, es decir, un ser gregario, es interesantísima. A mí me parece un gran reto. Yo ahora estoy emocionado, o sea, frente al temor, pese a las grandes riesgos frente a la digitalización, lógicamente, para mí es una gran oportunidad de dar lo mejor de mí. En mi faceta puramente ontológica, decía antes, y reivindicar lo que soy, incluso en mi desconexión, la capacidad de decidir irme al campo un día sin teléfono y sin ser observado, sin ser perfilado, sin ser, etcétera, pero va a depender de mí, así que buscaré, aparte de hacer cosas anormales para despistar a los perfiladores, buscaré esos momentos en los que reivindico lo mejor de mí. Pero en serio, es una gran oportunidad para que aflore lo que ha hecho que lleguemos hasta aquí, hasta 2021. Si me permitís una última Así que hay que ser un poco más positivo, mucho más positivo, en serio, incluso sobrios. Fenomenal, pues tomamos nota. Los que nos seguís desde casa, gracias por esta pregunta. Espero que haya quedado resuelta. Y para terminar muy rápido esta cuestión que nos plantean también, si creéis que el camino para devolver la confianza a la ciudadanía tiene que ver con el buen gobierno. La confianza en la ciudadanía dependerá del buen gobierno si primero el buen gobierno se cumple, o sea, de nada sirve tener portales de transparencia, si luego lo que tenemos en transparencia es unas instituciones democráticas lamentables, y si de verdad los valores que tienen que rodear el buen gobierno se generalizan dentro de las instituciones. No me preocupa tanto las instituciones de gobierno como las instituciones que lo rodean, como la posición, por ejemplo, ya no digo de los partidos políticos que son como el cabeza de turco ideal de todos los males de la democracia actual, sino de el propio electorado y demás. Entonces, evidentemente, será necesario e imprescindible reforzar las instituciones a través de mecanismos de buen gobierno, pero es solo en términos de lo que he dicho al principio, de evitar un gobierno manifiestamente malo. El buen gobierno, igual que se dice en derecho internacional, la guerra se declara, la paz se construye, el mal gobierno se tiene, el buen gobierno se construye. Es así de simple y el refuerzo institucional que suponen las medidas que entendemos como buen gobierno es un primer paso necesario, pero no suficiente, como decían los curas de mi colegio, con el perdón de los pecados. Y hombres valientes que se sacrifiquen, que se inmolen, porque en esta búsqueda de este buen gobierno, de esta construcción, hay mucho héroe anónimo. En el sector público hay muchísimos, no son conocidos, pero hay muchísimos. Me temo que muchos hacen el sector privado. Yo que lo he vivido y he pasado mucha afección a la salud de sitios complicados, hay mucho héroe anónimo caído, precisamente por reivindicar esos valores, ¿no? Como decía, los caracterizan al ser humano, y eso poco a poco es contagioso, va construyendo una cultura que no es cultura como tal, sino es en serio, es una ola, y es lo que está pasando. Por eso decía que hay que reivindicar al ser humano, hay que ser, es momento de ser, es tiempo de valientes, hay que ser valiente ahora, es tiempo de valientes. Por la hora que es, yo la verdad que me quedaría hablando con vosotros y tratando temas relacionados con el buen gobierno y otros temas que han ido saliendo también conectados, pero yo creo que es hora de ir cerrando. Quiero agradeceros muchísimo, va a hacer el cierre Alicia en nombre de Wolters Kluwer. Quiero agradecer, por supuesto, a Wolters Kluwer la posibilidad que nos ha dado. Los que estáis en casa, disculpad los problemillas que ha habido, pero yo creo que al final el resultado ha sido muy, muy bueno. Y a vosotros como ponentes, Paloma ya no está, pero a título particular, en nombre de Unión Profesional y a título particular, creo que ha sido de verdad una sesión muy estimulante, muy interesante.
y en la que habría que seguir profundizando. Os lo agradezco mucho. Bueno, gracias, Dolores. Hablaba Carlos de valiente. Valientes vosotros que habéis seguido frente a las dificultades técnicas que hemos tenido y valiente todos los asistentes que han ahí aguantado como es. La tecnología ayuda, pero cuando complica bastante. Pero bueno, creo que al final hemos podido ofrecer una jornada interesante. Nuestros asistentes veo que ya no tenéis más preguntas. Yo os voy a trasladar, aparte del agradecimiento tanto de los ponentes como de Unión Profesional a participar en este tipo de actividades. Como venimos haciendo a lo largo de todo el año, este webinar es siempre como una primera toma de contacto, ¿no? Para valorar, para calibrar las temáticas, para ver y detectar aquellas inquietudes, aquellas problemáticas, ¿no? O aquellos conceptos que creamos que son interesantes. Y siempre continuamos profundizando en ellos a través de talleres prácticos. Y eso es lo que queremos hacer también. Ya para el primer trimestre del próximo año, realizar un taller práctico en el que hablemos sobre buen gobierno, y para ello sí que os mandaré yo un email en el que me gustaría que me trasladaseis qué temática o qué concepto os gustaría que se profundizase de una manera ya más práctica, algo que fuese de adaptación de vuestra actividad profesional, de las dificultades que os encontráis en el día a día, porque si bien estos primeros webinars son más teóricos y son más de contextualización, lo que pretendemos con los talleres prácticos precisamente es daros herramientas de trabajo con las que al día siguiente ya podáis poneros y que realmente os sea una información útil. Así que espero que, bueno, lo que no me habéis trasladado aquí a través del chat, si a través del email me podéis facilitar esta información, tanto a Unión Profesional como a Wolters Kluwer, nos permitirá trabajar y sobre todo adecuar al taller a lo que realmente os interesa y a lo que realmente consideramos que es una temática de interés. Daros las gracias nuevamente. Seguimos conectados, a cuidarse y a ver si nos vemos en próximas actividades. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.